¿Cuántos aquí, en algún momento de su vida, o quizá ahorita, han pasado por pruebas y dificultades? ¿Sí? ¿Todos? Y los que no levantaron la mano, yo creo que no estoy tan seguro de eso, ¿eh? Todos pasamos por problemas y dificultades. Todos, aún siendo hijos de Dios. La Biblia no nos enseña en ninguna parte que si yo tengo a Jesús en mi corazón, si yo soy cristiano, si voy a la iglesia, si escucho la palabra, no voy a pasar por dificultades y pruebas y problemas. Eso no me promete. Lo que sí me promete la Biblia es todas esas pruebas que yo voy a pasar o por las que voy a estar sometido, todas esas las voy a salir de ellas victorioso. Eso sí nos promete. Pero todos ustedes y yo vamos a tener pruebas. Es más, estoy seguro que ahorita en estos momentos hay gente aquí sentada que está pasando por una prueba, una dificultad, un problema. Yo les puedo decir que yo tuve ahorita una prueba entre el primero y el segundo servicio. Es algo de todos los días y de todo momento. Hay pruebas en todas las áreas de nuestra vida y por eso es un tema importante que tocar hoy. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes que tienen a Jesús en su corazón y que están sentados el día de hoy aquí y la gente que no es cristiana y está allá afuera? Si los dos pasamos problemas, si los dos pasamos pruebas, dificultades, ¿cuál es la diferencia? Que usted los está pasando y está luchando a la par con Jesús y los de allá afuera no. Y que usted esté luchando a la par con Jesús le garantiza la victoria. Esa es la diferencia. Pero todos vamos a pasar por pruebas. Esa es una realidad. Todos vamos a pasar por pruebas. Otra cosa que quiero decirles es que no solo es una realidad pasar por pruebas. Y lo que les voy a decir a lo mejor suena un poco fuerte. No solo es una realidad, sino es una necesidad para usted y para mí pasar por pruebas. Es una necesidad. Y quiero que me acompañen a Hechos 14:22, por favor. Esto fue lo que le dijo el apóstol Pablo a sus discípulos y le dijo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, en otras traducciones, esta palabra tribulaciones se traduce como pruebas, a través de muchas tribulaciones o pruebas entremos en el reino de Dios. Y se lo está hablando a discípulos. Ahora, se los voy a decir en otras palabras a lo mejor un poco más entendibles. Usted y yo necesitamos las pruebas. Usted y yo necesitamos pasar por pruebas. No solamente es una realidad, es una necesidad. ¿Y por qué es una necesidad? El día de hoy vamos a aprender el propósito de las pruebas. Entonces póngame mucha atención porque en todas las áreas, si usted tiene pensamientos de divorcio es una prueba. Si usted no tiene trabajo y lo ha estado buscando desde hace tiempo, es una prueba o puede ser una consecuencia. Ahorita vemos más de eso. Pero las pruebas están al día, en cada momento, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Las pruebas están saliendo y surgiendo todos los días y en cada momento. Hay dos tipos de prueba. Está la prueba obvia, la prueba visible, la que nos damos cuenta que es una prueba. Y la prueba invisible. La prueba visible es cuando tú estás metida en ella y dices, yo estoy siendo probado en este momento. Puede ser que lo despidieron hace 2 años y no ha encontrado trabajo y usted se levanta todos los días temprano a entregar solicitudes de trabajo. Todos los días se esfuerza para conseguir y busca y ora. Eso es una prueba. Y es obvia. Usted puede decir, ¿estoy dentro de una prueba? Y las pruebas, ese es un ejemplo de prueba visible. Y las pruebas invisibles, esas son las más peligrosas porque usted no identifica cuando está dentro de una prueba. Y cuando estamos dentro de una prueba, o salimos reprobados o salimos aprobados. Ese es el problema. Una prueba invisible puede ser que usted murmure atrás de su hermano.
por envidia o lo que sea, pero usted ahí va con otra persona y fíjate que aquel y que no sé, eso es una prueba. Y si no identificamos que es una prueba, vamos a reprobarla. Y ahorita vamos a ver ciertos beneficios de aprobar las pruebas, pero si no las aprobamos, nos vamos a debilitar, eso es seguro. Si usted no aprueba o sale victorioso de una prueba, se va a debilitar. Entonces es muy necesario que pongamos atención a las pruebas visibles que sabemos que están y también las invisibles. Y para eso necesitamos estar en comunión con Dios todos los días y preguntarle: Señor, esto que estoy pasando es una prueba. ¿Qué quieres que aprenda de esto? Una vez que identificamos que estamos metidos en una prueba, hay que decirle a Dios: Señor, sé que estoy en una prueba. ¿Qué quieres que yo aprenda de esta prueba? ¿Para qué? Para salir rápido. Mientras más me tarde yo en aprender lo que tengo que aprender de esa prueba, más tiempo voy a estar en la prueba. Como el pueblo de Israel, cuando caminó 40 años por el desierto. Ese camino por el desierto, usted conocía que era de días, ni siquiera 20 días se deberían de tardar en ese caminar, en ese recorrido. Pero se tardaron 40 años porque no aprendían lo que Dios quería enseñarles dentro de una prueba. Y no aprendían y regresaban a lo mismo y no confiaban y adoraban a otros dioses y 40 años se aventaron ahí. Entonces es necesario que identifiquemos y también que le preguntemos a Dios: ¿qué quieres que aprenda de la prueba en la que estoy? Ahora, yo quiero que no nos confundamos, porque a lo mejor usted puede pensar que una consecuencia es una prueba, y una consecuencia está hablando de malas decisiones de parte mía, no de una prueba de parte de Dios. Hay veces que yo no tengo trabajo y estoy buscando y no tengo, pero sí me quitaron el trabajo porque yo le eché mentiras al jefe, o porque le robé dinero, o porque llegué tarde, etcétera. Y eso no es una prueba, eso es una consecuencia. Es una consecuencia. Hay pruebas y hay consecuencias. Pero lo bonito de estas dos es que Dios nos promete algo, que nos va a ayudar en las dos. En Romanos 8:28 dice: todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso significa que si usted, por malas decisiones o por desobediencia, metimos las patrullas ahí y estamos viviendo una consecuencia, Dios promete meter sus manos y decir: de esto negativo que estás viviendo, yo puedo hacer algo positivo. Eso es, todas las cosas nos ayudan a bien. Las pruebas en las que estamos pasando, Dios mete las manos y dice: lo que vas a aprender en esta prueba es para tu bien, para ayudarte, para que crezcas. Por eso son necesarias las pruebas. Ahora, yo les hablé de Hechos 14:22, que el apóstol Pablo dijo: es necesario que todos nosotros pasemos por pruebas, por dificultades. Es necesario. Y esto el apóstol Pablo lo escribió en un momento muy especial. Si usted lee todo el capítulo de Hechos 14, se va a dar cuenta que Pablo y Bernabé fueron a predicar a una ciudad que se llama Iconio. Y esta ciudad de Iconio era muy importante. Era una ciudad estratégica para poder esparcir el evangelio. Porque en esta ciudad era una ciudad de comercio. Gente de todas las naciones iban a comerciar ahí. Gente de todos los pueblos vecinos iban a comprar y a vender en ese lugar. Entonces, si Pablo conquistaba esa ciudad y hablaba del evangelio y podía hacer discípulos y podía llevar la palabra de Dios y que la gente se convirtiera a Jesucristo, eso significaba que una persona que vino de Roma a vender su producto se iba a convertir y se iba a ir a Roma con las buenas nuevas, y otra de China se iba a ir con las buenas nuevas, y así cada una de las personas que venían de diferentes lugares se iba a ir con el evangelio y se iba a esparcir. Por eso era una ciudad muy importante, estratégica, y Pablo lo sabía y Dios lo sabía también.
Entonces Pablo entra con Bernabé a esta ciudad y empiezan a compartir y empiezan a hablar de Dios y de Jesucristo. Y dice que las personas de ese lugar se enojaron y lo apedrearon a Pablo, a tal grado que lo dieron por muerto. Después de que lo dieron por muerto, dice la Biblia que lo agarraron y lo sacaron de la ciudad. Dijeron, este ya está muerto, y lo sacaron. Entonces yo quiero que se ponga a pensar usted a qué grado lo apedrearon para haberlo dado por muerto. Yo no sé si le quebraron huesos, yo no sé si estaba inconsciente o no, pero estoy seguro que le dieron una y bien fuerte. Y sigue diciendo la Biblia que Pablo estaba tirado en el suelo como muerto y los discípulos lo rodearon. Y el calor de los discípulos y la amistad de los discípulos hicieron que se pudiera levantar Pablo otra vez. Y dice Pablo, ¿saben qué? Ahorita no me puedo volver a meter a la ciudad porque me van a dar en la torre otra vez. Entonces vámonos a otra ciudad a predicar. Hizo una estrategia. Vámonos a otra ciudad a predicar y a hacer discípulos, y con más discípulos vamos a regresar y vamos a conquistar esta ciudad, porque no podemos dejar de conquistar esta ciudad. Y dice la Biblia que Pablo fue, hizo más discípulos y regresó con muchos, entró otra vez a la ciudad y conquistaron la ciudad para Cristo. Y en ese momento es cuando el apóstol Pablo les dice, es necesario que a través de muchos problemas, tribulaciones, pruebas, aflicciones, etcétera, nosotros entremos al reino de Cristo. Es necesario. Ahora usted dígame, ¿Pablo aprobó esa prueba? ¿Salió victorioso? Lo pudieron haber matado otra vez, pero él dijo, esa es mi misión, tengo que cumplir ese propósito. Y que me hayan apedreado y que me quieran matar es una prueba, pero yo la voy a vencer, porque Jesús viene conmigo. Y es una prueba difícil, la verdad que es difícil, que alguien esté tratando de atentar contra tu vida. Y nosotros podemos vivir pruebas difíciles o pruebas no tan difíciles, pero al final de cuentas son pruebas y son necesarias. Ya vimos que son una realidad de nuestras vidas y ya vimos que son necesarias. Amén. Ahora, yo les quiero hablar. Después de que ya les dije todo esto, no los quiero asustar o causar temor. Oye, pues me estás diciendo que van a venir pruebas y que unas difíciles y que todos tenemos que pasar por ellas y que es necesario que todos pasemos por ellas. Pues espérate, si yo vine a la iglesia porque me dijeron que iba a estar todo bien padre. No es para asustarlos, ni para crear en nosotros temor. De hecho, la Biblia nos enseña qué actitud debemos de tomar enfrente de las pruebas o cuando estemos en diversas pruebas, dificultades. Y quiero que me acompañen a Santiago, es el versículo 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Estén gozosos cuando se encuentren en pruebas. Oye, pero espérame, Santiago, ¿cómo me estás diciendo que esté gozoso? Si llevo 1 año sin trabajo, si mi esposa tiene 2 años enferma, ¿cómo me estás diciendo que puedo estar gozoso? ¿Cómo alguien en medio de una prueba puede estar con gozo y alegre? En 1 de Pedro también viene que tenemos que estar alegres en medio de pruebas. ¿Cómo podemos estar alegres y gozosos si la estamos pasando no tan bien en una prueba? Y la respuesta a esa pregunta es por el propósito de la prueba. Y a los que están tomando apuntes ahí, yo les pido que lo apunten, y los que no están tomando apuntes, que se aprendan lo que les voy a decir y lo guarden aquí en su memoria. Las pruebas son una oportunidad clave de crecimiento. Cuando yo apruebo una dificultad, un problema, yo voy a crecer. Y voy a crecer espiritualmente, y voy a crecer en fe, y voy a crecer en el área en la que estoy siendo probado. A lo mejor es en el trabajo, voy a crecer en esa área. A lo mejor es la salud. Las pruebas son una oportunidad clave de crecimiento. Y si usted y yo tenemos eso en la mente, podemos estar gozosos y alegres. Esto que estoy pasando aquí no entiendo ni por dónde, pero sé que saliendo de esta voy a ser más fuerte y voy a crecer.
Y es por eso la importancia de las pruebas. Y es por eso que Pablo dice, es necesario que todos pasemos por pruebas. Porque cuando tú pasas por una prueba y sales victorioso de ella, creces definitivamente. Creces definitivamente. Pero si no la pasas, te debilitas y te vas para abajo. Identifiquemos las pruebas. Estoy metido en una prueba, ¿por qué estoy metido en una prueba? ¿Qué quiere Dios enseñarme con esto? Ya vimos que son una realidad, que son una necesidad y que son una oportunidad de crecimiento. Ahora yo quiero hablarles acerca de qué podemos obtener después de que salimos victoriosos de una prueba. Número 1. Mi confianza y mi fe van a crecer. Y eso viene en 1 de Pedro 1, 6 y 7. Y si me acompañan a leer. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. ¿El que sigue? La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Y pónganle mucha atención ahí. La confianza que usted tiene en Dios se pone a prueba con los problemas, con las dificultades, con las pruebas. Y aquí está haciendo está hablando sobre el oro. Cuando usted quiere comprar una joya de oro y el oro más fino y precioso, 24 quilates creo que es, ¿verdad? Para que usted compre esa joya, ese oro tuvo que pasar muchas veces por el fuego. No solamente una, ni dos. 24 quilates pasó por muchísimas veces más por el fuego que 14 quilates, que 10 quilates, que 4 quilates, etcétera. No conozco mucho acerca del oro, pero sí sé eso. Muchas veces tiene que pasar por el fuego. Y así se va a hacer más valioso y más fino. Así también su confianza. Entre más veces sea pasada por los problemas, por las dificultades, su confianza en Dios va a crecer más. Y va a ser más fina. Y va a ser más grande. Eso es lo primero que podemos obtener. Antes de continuar, hablando de ser alegres en medio de dificultades, yo les quiero poner el ejemplo de un amigo mío. Este amigo mío se llama, bueno, mejor no digo su nombre. Es misionero. Él viene de Estados Unidos y es misionero. Y como es misionero, la iglesia de Estados Unidos que lo envió a México, mensualmente le tenía que depositar dinero, ¿verdad? Porque esta persona se dedicaba todo el tiempo, todo el día, todos los días a predicar y a compartir la palabra. Necesitaba un sustento. Entonces la iglesia mes tras mes le depositaba en su cuenta, ¿verdad? Y él mes tras mes iba al cajero y sacaba su cuenta y podía comer. Resultó que un día esta persona fue con otro amigo al cajero y saliendo del cajero traía una sonrisa grande, así de oreja a oreja. Y pensamos, pues a este le depositaron lo doble o más del doble, ¿verdad? Viene bien contento. Y se sube al carro y mi amigo le pregunta, ¿y por qué vienes tan contento? ¿Cuánto te depositaron? ¿Nos vas a pichar los tacos o qué? Y dijo, no me depositaron ni un peso. Ni un peso me depositaron. Y mi amigo le dijo, ¿y por qué estás tan feliz? Yo estaría muerto de miedo. ¿Qué voy a comer en todo el mes? Yo no te puedo mantener. Y él dijo, porque en esta situación es cuando yo puedo ver un milagro de Dios. Y él estaba gozoso y estaba alegre, no tenía ni un peso en la cartera, pero él estaba confiado. Y yo le aseguro y le puedo confirmar que a mi amigo no le faltó ni un día, ni una sola comida de ese mes, ni una sola comida. Y él vio la mano de Dios y él pudo crecer. Él atravesó problemas y con gozo y alegría. Entonces nosotros también podemos. Regresando, número 1, nuestra confianza y nuestra fe van a crecer si yo apruebo los problemas en los que estoy metido.
van a crecer. Y usted me puede preguntar, ¿de qué me sirve una confianza y una fe más fuerte y más grande? La fe la necesitamos para todo. La fe la necesitamos para levantarnos en la mañana, para seguir respirando. Y una fe más fuerte y una confianza más grande en Dios me va a poder ayudar a superar pruebas más grandes y problemas más grandes, que un día van a llegar. Y yo necesito estar listo para esos problemas. Eso me va a ayudar, que mi confianza esté más grande en Dios. Número 2, dice Santiago 1 del 3 al 4, seremos perfectos y no nos va a hacer falta nada, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Sin que les falte nada. Cuando tú y yo salimos victoriosos de una prueba, seremos perfectos, cabales y no nos va a hacer falta nada. ¿Y esa promesa está bonita o no? A mí me gusta. A mí me gustaría tener todo y que no me faltara nada. A mí me gustaría ser perfecto y cabal, y que mis pensamientos estuvieran bien delante de Dios, y que mis decisiones bien, y que mis acciones bien, y todo bien, que yo fuera perfecto delante de los ojos de Dios. A mí me gustaría. Pero esto está hablando de un proceso, no se logra de la noche a la mañana. Si usted está pasando las pruebas, saliendo victorioso, aprobando, usted va a ser cada vez más perfecto, y cada vez le va a hacer falta menos y menos. Es un proceso. Entonces, número 1, nuestra fe y nuestra confianza crece. Número 2, seremos perfectos y no nos hará falta nada. Número 3, se nos entregará la corona de la vida. Y eso viene en Santiago 1:12. Fíjense lo que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y de qué me sirve la corona de vida? La corona de vida está hablando acerca de autoridad y acerca de gobierno. Si tú pasas la prueba, tú vas a tener más autoridad y vas a tener gobierno. ¿Y sobre qué? ¿En dónde va puesta la corona? En la cabeza. ¿Y qué hay adentro de la cabeza? El cerebro. ¿Y qué hay en el cerebro? Los pensamientos, la mente, etc. Usted va a tener gobierno y autoridad sobre los pensamientos. Y los pensamientos son los que nos llevan a actuar. Conforme es su pensamiento, así es él, dice la Biblia. Entonces me está prometiendo que yo voy a tener autoridad y gobierno sobre mis pensamientos. ¿Para qué? Para superar cualquier cosa, para tomar buenas decisiones, para salir adelante en medio de problemas. Y cada vez estamos creciendo más. Número 4. El que yo salga aprobado de una prueba me va a hacer más fuerte. Y esto viene en Romanos 4, del 19 al 20. Dice: y no se debilitó. Aquí estamos hablando de la historia de Abraham. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. El 20, por favor. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe. No sé si usted sepa la historia de Abraham, pero Abraham le dio una promesa a Dios y le dijo: tú vas a tener un hijo. Todavía no tenía hijos Abraham. Tú vas a tener un hijo. Y ese hijo te va a dar una herencia grandísima. Y resultó que esa promesa se la dijo a Abraham, y Abraham esperó años, hasta que tenía 100 años. Se cumplió la promesa. Ahora dígame, dentro de esas circunstancias y dentro de ese entorno, ¿era posible que Abraham pudiera tener un hijo? Claro que no, su esposa tenía 90 años y era estéril.
Pero cuando usted cree, cuando usted tiene fe, cuando usted tiene paciencia, la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se va a cumplir. Las circunstancias a lo mejor dicen lo contrario. A lo mejor aquí usted está sentado y Dios ya le ha dado muchas palabras y muchas promesas y aún no han llegado. Y la gente le dice, es que las circunstancias no pintan para la palabra de Dios. ¿Cómo que te vas a sacar adelante? ¿Cómo que vas a ser sano si ya 5 médicos te dijeron que estás enfermo y de una enfermedad terminal y que te quedan 6 meses de vida? ¿Cómo? Pero la palabra de Dios llega y se cumple. Sea el tiempo que sea. Cuando nosotros estamos sometidos a una prueba, necesitamos recordar que la palabra de Dios llega y se cumple. No importa si el entorno dice lo contrario, no importa si mi situación dice lo contrario, no importa si mi familia cree lo contrario, yo creo en la palabra de Dios. El Salmo 119, 114 dice, en tu palabra he puesto mi esperanza. Significa que usted debe de confiar en la palabra de Dios y en nada más. En tu palabra he puesto mi esperanza, decía David. No importa lo que me diga nadie más, ni siquiera el que tengo a un lado, ni siquiera mi familia, mis papás. Importa lo que tú dices de mí. Y si tú dices que soy un campeón, soy un campeón. Y si tú dices que soy sano, soy sano. En el nombre de Jesús. Entonces podemos obtener esas 4 cosas. Nuestra fe y nuestra confianza en Dios va a crecer. Seremos perfectos y no nos hará falta nada. Se nos va a dar la corona de vida, que es autoridad y gobierno, y nos vamos a fortalecer espiritualmente, personalmente y en las áreas en las que estemos siendo probados. Amén. Ahora, ya les dije lo que obtenemos, ya les dije que las pruebas son necesarias, que son una realidad de nuestras vidas, pero ¿cómo obtenemos lo necesario para salir aprobados? ¿Cómo paso las pruebas yo? Porque yo sé que me voy a meter en pruebas y yo sé que aquí ya estamos muchos metidos en pruebas. ¿Qué necesito yo para pasar las pruebas? Y el capítulo 11 de Hebreos, ahí en sus Biblias, los que tienen Biblias, trae un subtítulo mero arriba y dice, los héroes de la fe. Y todo el capítulo 11 de Hebreos está hablando de personas que por fe lograron cosas incansables, superaron pruebas, unos vencieron la muerte, hicieron cosas increíbles por fe. Y no lo vamos a leer todo porque nos tardaríamos todo el día, pero sí vamos a leer ciertos versículos. Acompáñame a Hebreos 11:7, por favor. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por fe. Dios le dijo, tienes que construir un arca. Y ahí vas a meterte tú y toda tu familia y una pareja de animales, etc. Pero la situación y las circunstancias decían completamente lo contrario. No había llovido en años. Y la gente le decía a Noé, ¿a poco crees que va a venir un diluvio? Si no cae ni una gota, lleva más de 20 años sin llover y tú dices que va a venir un diluvio y tan grande que nos vamos a morir todos. ¿Estás loco? Pero él dijo, esa palabra viene de Dios. Y con fe, él pudo obedecer. Al siguiente versículo, por favor. Está hablando de Sara. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ya les había mencionado este ejemplo hace rato. Estéril y fuera de edad, pero por fe creyó. Todo me dice lo contrario, pero tú, Dios, me dijiste que yo iba a tener un hijo. Por fe. El siguiente versículo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito,
habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. El 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Una vez Dios le prometió que iba a tener un hijo y llegó en tiempos que nadie pensaba que iba a llegar, cuando tenía 100 años y su esposa 90, y ahí tenían a su promesa. Y qué felicidad ver una promesa de Dios. Qué felicidad cuando usted pasó el proceso de prueba, el tiempo de prueba, y llegó el resultado, y llegó la ganancia. ¡Qué padre! Y que ahora Dios le diga, entrégamelo. Y no nomás entrégamelo para mi servicio, entrégamelo en sacrificio. Y dice la Biblia, si usted lee Génesis, que Abraham, después de que Dios le dijo esta palabra, Abraham se levantó muy de mañana, temprano. Él no dudó. Eso me habla de una obediencia inmediata, temprano. A primera hora nos vamos, hijo, a obedecer a Dios, porque Él es Dios. Y duraron 3 días de camino, llegaron, y justo cuando iba a clavarle el cuchillo a su hijo, Dios le dijo, detente. Yo sé que eres obediente completamente. Y todas las promesas que yo te había dado antes, que no se han cumplido, ahora se van a cumplir, porque eres fiel y obediente. Y superó la prueba, por fe. El siguiente versículo. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Si ustedes recuerdan, el faraón mandó matar a todos los bebés. Fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. El 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de las deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El que sigue. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Y el que sigue dice, por la fe, el 29, cruzaron el mar rojo y pudieron caminar en seco. Y repetidamente la Biblia nos dice, por la fe, por la fe, por la fe. El siguiente versículo. Y la lista continúa. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Y fíjese lo que dice, de los cuales el mundo no era digno. ¿Por qué está diciendo aquí la palabra de Dios que todos estos héroes de la fe, el mundo no era digno de todos estos héroes de la fe? Porque tenían una fe y una confianza en Dios como nadie más. No importa si me dices que me vaya al matadero, tú me lo dijiste, yo voy. Y allá yo voy a ver esperanza. Yo sé. Porque Dios es bueno. Dios no nos va a mandar a hacer cosas malas y que nos hagan daño. Y la lista continúa. Y son gente que pasaron pruebas y pruebas difíciles. Usted póngase a pensar, y usted ahí en su mente, recuerde si alguna vez lo han tratado de apedrear y matar. ¿O en qué ocasión usted estuvo entre la espada y la pared? ¿En qué momento alguna persona ha tratado de atentar contra su vida? Yo sé que sí hay gente aquí, pero la mayoría no. Y no estoy diciendo que nuestras pruebas no son difíciles, hay pruebas difíciles, hay gente que tiene familiares enfermos y que no han podido salir de enfermedad, eso es una prueba difícil. Pero nunca hemos estado en esas condiciones.
y por fe ellos pudieron pasar la prueba y salir victoriosos. Entonces, lo primero que necesitamos nosotros para pasar las pruebas es fe. Y la fe crece. No lo vamos a ver, si quieren los que están apuntando, apúntenle. En Lucas 17 habla de cómo aumentar la fe. Ahí en su Biblia va a aparecer un subtítulo que dice: Señor, aumentanos la fe. La fe aumenta, la fe crece, la confianza en Dios crece, y eso me hace superar problemas más grandes. Ahora, para continuar, vamos a ver Hebreos 12, pero antes de continuar, yo quiero comentarles que antes la Biblia no tenía capítulos, no estaba dividida por capítulos ni versículos, antes estaba de corrido. Entonces lo que vamos a ver ahorita en Hebreos 12 es la continuación de Hebreos 11, no queda por aparte, es la continuación. Entonces pónganme Hebreos 12:1 por favor. Y aquí es donde Dios conecta a los héroes de la fe con usted y conmigo. Dice: por tanto nosotros también. Por tanto, usted y yo también. Usted y yo podemos ser héroes de la fe. Usted y yo podemos pasar cualquier problema y cualquier dificultad porque Jesús está con usted. Y Él ha prometido sacarlo de donde esté y que salga victorioso. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y de todo el pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso y todo pecado que nos está estorbando en medio de las pruebas. Y confiemos. Aquí nos está diciendo que la vida, su caminar con Dios es una carrera. Y no es una carrera de velocidad, es una carrera de obstáculos y de resistencia. Y cada obstáculo que a usted se le pone enfrente es una prueba. Y a diferencia de las carreras que vemos en la televisión, las personas pasan un obstáculo y cada obstáculo que pasa están más cansados, ¿verdad? Y el último, híjole, ya está bien cansado, ya ni pueden levantar los pies. A diferencia de esas carreras, esta carrera de la fe, entre más obstáculos usted pase, más fuerte se va a hacer. Pero necesita fe y número 2, necesita paciencia. Necesitamos fe y paciencia para pasar las pruebas, para correr esa carrera, para salir victoriosos. Paciencia. Quizá usted esté ahorita en una prueba en la que lleva años esperando la respuesta de Dios. Paciencia no significa estar sentado y decir: pues aquí estoy, Señor, ahí cuando se te antoje. Paciencia es estarlo buscando constantemente y decir: aún no he llegado, pero yo creo en tu palabra y aquí estoy, listo para recibirlo. Y quizá no llegue hoy, pero el día de mañana usted está ahí diciendo: aquí estoy, Señor, listo para recibirlo, porque sé que eres fiel. Sé que eres fiel y sé que vas a cumplir tus promesas. Es una carrera, nuestra vida. Y yo quiero decirle, no estamos corriendo solos. Jesucristo nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. El domingo pasado vimos eso, ¿se acuerdan? Él dijo: yo voy a estar con ustedes y se los prometo hasta el fin de todos los tiempos. Él va corriendo con nosotros esa carrera, qué bonito. Pero no nada más Él. Yo quiero que vaya al principio del versículo. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son estos testigos? ¿Qué hace un testigo? Un testigo comparte su experiencia, ¿verdad? Un testigo dice: yo vi. Un testigo dice: yo viví. Yo pasé por. A mí me tocó. Y te lo puedo decir de mano porque a mí me tocó. Eso hace un testigo. ¿Y quiénes son estos testigos? Todos los héroes de la fe. Todos los héroes de la fe son testigos. Y aún más. Hay gente que no está escrita en Hebreos 11 que son testigos para usted. Esto significa que usted y yo vamos corriendo la carrera de la fe con paciencia y con fe y con gozo, ¿verdad? Porque tenemos que estar gozosos en medio de las pruebas.
y estamos enfermos y resulta que nos dan diagnósticos muy malos y decimos, Señor, pero por tus llagas yo soy sano, ¿por qué no llega la sanidad a mi vida? Y ahí vamos caminando ya medios débiles, pero es que ¿por qué no llega? ¿Y por qué no llega? Y ya pasamos a un obstáculo así medio y débiles, y en eso se levanta un testigo y se llama el centurión, y el centurión va corriendo a tu lado y te dice, Poncho, cree en la autoridad del Señor Jesucristo y cree en la autoridad de su nombre. Porque yo nada más por creer en la autoridad de su nombre, el Señor Jesús dijo una palabra y esa palabra sanó a mi siervo, que mi siervo estaba lejísimos. Entonces tú cree. Jesús tiene autoridad para sanarte. Y tú vas corriendo y escuchas ese testimonio y te da pilas y te da ánimo para continuar. ¿Y qué pasa si hay alguien aquí que Dios le dijo que iba a tener un hijo y no han podido? Y están buscando y tratando y no llega la promesa y no llega y ya están debilitados en la carrera de la fe. Y más o menos ahí aparece Abraham. Y Abraham te va a decir, por todas las cosas, no desobedezcas a Dios y cree en su palabra. La promesa llega y la palabra llega, no importa si se tarda, pero va a llegar. Yo soy un testimonio de eso, dice Abraham. A mí me llegó, yo me desesperé y aún así me llegó. Tú no te desesperes, va a llegar la promesa. Y tú vuelves a agarrar ánimo. ¿Y qué pasa? Porque yo sé que aquí hay varios jóvenes. ¿Qué pasa en la escuela? Con los compañeros de la escuela que te invitan a fiestas y te invitan allá a las borracheras, a tomar, a divertirte. Hacer cosas que no le agradan a Dios, tú sabiendo lo que debes de hacer, y vas corriendo la carrera de la fe y dices, pero es que mis amigos me dicen todo lo contrario, yo quiero hacer lo que hacen mis amigos, y yo quiero hacer lo que hace la sociedad, yo quiero tener relaciones sexuales antes del matrimonio, yo quiero emborracharme, yo quiero drogarme, yo quiero divertirme. Y en eso aparece Daniel en tu carrera, y Daniel te dice, yo obedecí a Dios y me echaron en un foso de los leones por obedecer a Dios. ¿A ti no te van a echar a algún lugar así? Obedece. En obedecer a Dios está nuestra plenitud. Y así en cada área de nuestra vida, hermano. Y aquí es donde yo me doy cuenta que es muy importante y muy necesario leer la palabra de Dios. Porque si usted no pasa tiempo con la palabra de Dios, ningún testigo va a venir a hablarle y va a estar corriendo la carrera ahí sufriendo. Y ningún testigo va a venir a recargar sus pilas. Mientras más lea la palabra yo de Dios, voy a conocer más testigos y voy a conocer su testimonio y voy a conocer lo fiel que es Dios en todas las áreas, que Él cumple cada promesa que da, que Él cumple su palabra, pero que yo debo de ser valiente, tengo que tener fe, tengo que tener paciencia y en medio de las pruebas tengo que tener gozo, porque la prueba me va a dar un resultado espectacular. Espectacular. Por eso, yo sé que aquí hay muchos sentados que tienen pruebas ahorita. Usted que está en pruebas ahorita, gócese y alégrese, porque lo que viene después es lo mejor. El resultado de salir aprobado de una prueba es lo mejor. Y sabemos que después vamos a pasar por otras pruebas. Mantenga ese gozo, porque lo que vamos a obtener Dios quiere que lo tengamos. Y el ejemplo máximo y el ejemplo más bonito de una persona que superó pruebas con fe, con paciencia y con gozo es nuestro Señor Jesús. Y yo quiero que me acompañe a leer Hebreos 12:2, por favor. Está hablando después de lo de la carrera. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El que sigue, por favor. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús pasó por la prueba más difícil,
por la dificultad más dolorosa, por una vergüenza que ni usted ni yo ni nos imaginamos. Él, siendo el Hijo de Dios, tenía su posición en el cielo. Y Él dijo: yo no quiero esta posición, yo quiero ir allá abajo y morir por todos ellos, porque los quiero en mi familia. Quiero que sean parte de mi familia. Y Él superó la prueba más difícil. Y el Señor Jesús nos está enseñando la clave aquí. Él dice que tenía su gozo puesto delante de Él. El gozo puesto delante de Él. Él estaba crucificado y atrás de Él, ¿qué estaba? La cruz, la prueba. Y delante de Él estaba el gozo. Él veía el gozo y no veía la prueba. ¿Cuál era el gozo? Usted y yo. Ese era su gozo. Que usted y yo fuéramos salvos y que usted y yo fuéramos parte de la familia de Dios. Y superó lo peor. ¿Y el resultado cuál fue? Se sentó a la diestra de Dios. Y no lo vamos a ver ahorita, pero dice en otra parte de la Biblia que Dios le entregó un nombre especial. Porque Jesús pudo superar y soportar toda prueba y toda dificultad sin desmayar. Dios, el Padre, le dio un nombre especial. Y dijo: ahora vas a ser Señor Jesús y Cristo. Antes de superar la prueba, el Señor Jesús no era Señor, era el Hijo de Dios, pero no era el Señor. Pero después de que Él quitó todo eso, toda su posición, dijo: no quiero ahorita esto, quiero ir a morir por todos ellos. Y Él salió victorioso de esa prueba. El Señor, Dios Padre, lo puso en una posición más alta de la que antes tenía. Y la gloria fue mayor para el Señor Jesús. Y ahí está la clave, hermano. No importa qué prueba y qué problema usted esté pasando, usted tiene que poner el gozo puesto delante de usted. Esta prueba está difícil, pero las promesas de Dios que me ha dado son mucho mejores, y ahí está mi gozo. Y ahí está mi felicidad. Y no voy a ver el problema. El versículo 3 dice: para que vuestro ánimo no canse. Esto significa que Dios sufrió todo para que tú y yo pasemos las pruebas bien y salgamos victoriosos. Nos aseguró la victoria y que nuestro ánimo nunca se canse hasta desmayar. Que nuestro ánimo esté fuerte, a pesar de pruebas, a pesar de problemas, a pesar de dificultad, que nosotros estemos firmes en fe y en paciencia. Jesús sufrió lo peor. Ahora yo quiero que usted se ponga a pensar en todas esas pruebas que está pasando en este momento. Póngase a pensar en esas pruebas, o en las que a lo mejor en algún tiempo pasó. Tráigalas a su memoria. Y yo sé que usted va a decir que están difíciles, pero ahora traiga la recompensa a su memoria. Lo que sea que Dios le haya prometido, Dios le ha prometido tantas cosas: salud, bienestar, riquezas, prosperidad, bendición, felicidad, paz, tantas cosas. Y la verdad, yo no encuentro ninguna prueba más grande que las recompensas de Dios. Siempre son mayores. Siempre son mayores. Mis ojos deben de estar puestos en la recompensa. Con fe y con paciencia y con una actitud de gozo, nosotros superamos las pruebas. Yo le voy a pedir que me acompañe poniéndose de pie, por favor. Como le dije hace un momento, la fe aumenta y la fe crece. Y lo que necesitamos es tener más fe. Y lo que necesitamos es ser pacientes. Abraham se tardó años en ver su promesa, y nosotros por 2 días nos desesperamos.
Pero hermano, Dios es tan bueno, de verdad. Dios es tan bueno, es tan fiel con usted y conmigo. Y yo sí veo las pruebas como algo necesario, a pesar de todo lo que podemos obtener ahí. Dios dice: yo, Poncho, necesito que tú atravieses esta prueba, porque dentro de ti hay un área que quiero que crezca. Entonces, cuando usted identifique una prueba, cuando usted diga estoy dentro de una prueba, lo primero que debe hacer es correr con Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? ¿Qué quieres enseñarme acerca de esto que estoy pasando? ¿En qué área necesito crecer? Quiero crecer, Señor, quiero ser perfecto, quiero que no me falte nada, quiero tener la corona de la vida, quiero ser más fuerte, quiero que mi confianza esté completa en ti. Y yo le aseguro, hermano, no hay ninguna prueba que no pueda superar. Dice la palabra de Dios que no hay prueba que Dios mande sin que mande con ella la respuesta para salir. Y Dios no lo va a meter en una prueba que usted no pueda soportar. Eso también dice la Biblia. Entonces yo estoy seguro que cada prueba que usted tiene y que va a tener, la va a superar en el nombre de Jesús. Con fe, con paciencia y con gozo. La va a superar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos y vamos en este momento a pedir más fe, porque necesitamos más fe. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, y gracias, Señor Jesús, por tu fidelidad. Señor, reconocemos que atravesamos pruebas, atravesamos problemas y dificultades porque tú tienes un propósito grande dentro de esa prueba. Tú quieres que crezcamos, tú quieres fortalecernos, Señor, y tú quieres que desarrollemos todas las áreas de nuestra vida. Señor, y el día de hoy te estamos pidiendo que nos aumentes la fe, Señor. Danos más fe. Danos más fe, Señor. Queremos superar cualquier problema. Queremos superar toda prueba, Señor. Danos más fe. Y ahí en su lugar pídale fe a Dios. Usted y yo necesitamos fe. Necesitamos fe, Señor Jesús. Danos más fe. Y ayúdanos a cuando estemos metidos en diversas pruebas, poder mantenernos gozosos y firmes, Señor, sabiendo que la recompensa más allá de la prueba es mayor. Tu recompensa y el galardón es mayor, Señor Jesús. Por eso con gozo vamos a pasar esas pruebas y en el nombre de Jesús las vamos a superar. Danos más fe en el nombre de Jesús. Sabemos que esta palabra transformará su vida. Tómela, guárdela en su corazón y llévela a la práctica. Si necesita ayuda, consejo y oración, estamos para servirle. Acompáñenos a nuestros servicios los domingos a las 9 de la mañana o a las 11:30 de la mañana. Los esperamos con los brazos abiertos. En su casa, Monte Sion.